A ver, ¿qué pasa cuando la ley misma te pone entre la espada y la pared? Hoy vamos a analizar una decisión súper interesante y bastante compleja de la Corte Constitucional de Colombia, una que se mete de lleno con un choque de trenes, el deber de decir la verdad contra el derecho a defenderse. Y bueno, todo esto gira en torno a la sentencia C-782 del año 2005. Ojo, que este no es un documento cualquiera, ¿eh? Es la respuesta de la Corte que protege la Constitución a un problema que, la verdad, pone a prueba los mismos cimientos de lo que entendemos por un juicio justo. Y aquí está el corazón de todo el asunto. Pensemos en esta situación por un momento. Si una persona acusada decide hablar para defenderse, la ley le exige jurar que va a decir la verdad. Pero, ¿y si esa verdad la incrimina? Si miente, comete perjurio. Y si mejor se calla, entonces ¿cómo se defiende? Esa es la encrucijada que la Corte tuvo que resolver. Ok, para entender bien todo este enredo, vamos a ir paso por paso. Primero, vamos a explorar a fondo ese dilema del acusado. Después, nos vamos a meter con la historia de este derecho tan fundamental. Luego, vamos a ver la diferencia clave entre ser testigo y ser el acusado. Ahí revelaremos la solución, bastante ingeniosa, de la Corte, y al final cerramos con por qué esta decisión sigue siendo tan crucial. Listo, entremos en materia. Todo este conflicto nace de un artículo de la ley que, en la práctica, crea una tensión casi insoportable para la persona que está enfrentando un juicio. Miren, este es el artículo en cuestión. A primera vista uno podría pensar que tiene lógica. Si alguien va a hablar en un juicio, pues que jure decir la verdad. Pero cuando ese alguien es la persona acusada, las cosas se complican, y mucho. Porque la ley, en ese momento, le está tratando como si fuera un testigo más. Y aquí es donde chocan dos trenes de frente. Por un lado, el juramento, que te obliga a decir la verdad absoluta. Si no lo haces, cometes perjurio o falso testimonio. Y eso es otro delito. Pero por el otro lado, la Constitución te da el derecho a no declarar en tu contra. Son dos fuerzas opuestas que crean un dilema que, como veremos, es constitucionalmente inaceptable. Ahora, ojo, que esta idea de no autoincriminarse no es nada nuevo. Para entender de verdad por qué es tan importante, hay que ver de dónde viene. Y sus raíces son profundas. Están en la historia de la lucha por la justicia y la dignidad humana. Y es que no es una regla local, para nada. El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo está en la Constitución colombiana y en los tratados internacionales más importantes. Es un pilar que sostiene la presunción de inocencia. La idea es muy simple, es el Estado el que tiene que probar que alguien es culpable, no es el acusado quien tiene que demostrar que es inocente. Y este debate es viejísimo. Miren, ya en el siglo XVIII, el gran pensador César Beccaria decía que era absurdo, que era antinatural exigirle a una persona que jure que va a ayudar a su propia destrucción. Y el jurista Francesco Carrara lo resumió de una forma aún más directa. Es una paradoja tremenda. La misma ley que castiga la mentira te pone en una situación donde mentir parece una de las pocas salidas. Esto demuestra lo inmoral que es forzar a alguien a tomar esa decisión. Entonces, con toda esta historia en mente, ¿cómo hizo la Corte para desenredar este nudo? Pues, retomando siglos de debate, desde Beccaria hasta Carrara, la Corte se enfocó en una distinción que es fundamental, una que la ley parecía estar ignorando. Un acusado que declara no es y no puede ser lo mismo que un testigo cualquiera. Pensemos en la diferencia. El testimonio de un tercero, de alguien que vio algo desde afuera, se supone que es un relato objetivo. Por eso el juramento es tan importante. Pero la declaración de una persona acusada es, en su pura esencia, un acto de autodefensa. No es un testimonio, es su manera de defenderse. Claro, su declaración puede llegar a ser una confesión, pero para que eso sea válido, tiene que ser totalmente libre, voluntaria, espontánea y además estar apoyada por otras pruebas. No se puede forzar de ninguna manera. Bien. Una vez que la Corte dejó súper clara esa diferencia, ahí es que viene la solución. Y es bastante brillante, la verdad. En lugar de simplemente anular la ley y crear un vacío, la Corte decidió reinterpretarla para proteger los derechos de todos. Lo primero que dijo la Corte, y con toda la contundencia, fue: esta situación es intolerable en un Estado de Derecho. No se puede poner a una persona en la disyuntiva de o viola la ley o renuncia a sus derechos. La Corte incluso le puso un nombre: el silenciamiento del acusado amenazado. ¡Tremendo! Y aquí está la solución, explicada en 4 pasos clave. 1. El juez tiene la obligación de advertirle al acusado que, en su caso, ese juramento no va a tener consecuencias penales por lo que diga sobre su propia conducta. 2. El juramento se vuelve más bien una formalidad, un llamado solemne a la verdad, pero sin la amenaza de un castigo por perjurio. 3. Y esto es lo más importante,
La persona acusada no puede ser procesada por falso testimonio por lo que diga en su declaración. Y 4. Se reconfirma con toda claridad su derecho a no responder cualquier pregunta, y ese silencio no se puede usar en su contra. Y con esto llegamos al final, a la parte más importante. ¿Por qué todo esto nos debería importar hoy? Porque no es solo un ajuste técnico en una ley, es una declaración de principios sobre cómo debe funcionar un sistema de justicia que se considere humano. El impacto es enorme. Esta sentencia refuerza que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Protege la dignidad de la persona, asegurando que su declaración sea una herramienta de defensa real, no una trampa. Y nos recuerda algo fundamental que la misma Corte mencionó. El propósito del proceso penal es juzgar, y juzgar a veces significa absolver. No está diseñado solo para condenar. Así que cerramos con esta pregunta que nos deja pensando. La sentencia C-782 nos enseña que la justicia no es una simple cacería de hechos, es un equilibrio muy delicado donde la búsqueda de la verdad no puede, bajo ninguna circunstancia, aplastar la dignidad humana ni los derechos que tanto pero tanto nos ha costado conseguir.